está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo. Hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hoy es viernes 10 de enero del año del Señor 2020. Yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Agradecimiento a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los cito de memoria, pero con cariño. El gobierno del Guayas, la ATM de Guayaquil y Seguro Sucre, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Un abrazo especial para Six Rentacar, que permite que nos movamos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil. Abrazo para Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo. Y por supuesto para la Cafetería Melate, que nos abre las puertas para transmitir cada mañana. Revisados los acuerdos comerciales, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente. A ver, nos hemos levantado con una noticia que sacude mucho. Ha habido un operativo ayer por la noche en la ciudad de Ibarra que ha llevado a la detención del señor Pedro Rivadeneira, el padre de Gabriela Rivadeneira, la asambleísta de la Revolución Ciudadana que justamente ayer cruzaba las fronteras ecuatorianas rumbo a México para rehacer su vida como asilada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se le acusa? ¿O por qué lo detienen? ¿O por qué allanan el domicilio donde se encontraba el señor Pedro Rivadeneira? Se le acusa de tener contacto con una persona que, según el gobierno, podría tratarse del testaferro de Gabriela Rivadeneira. Y subrayo según el gobierno porque esta es una investigación que parte de la Secretaría Anticorrupción en la época de Iván Granda, que siguió esta pista durante algunos meses y que no fue sino hasta ayer que se pudo concretar en un allanamiento fiscal y un operativo fiscal. ¿Cuál es la acusación? Palabras más, palabras menos. Se acusa al supuesto testaferro en vinculación con la familia Rivadeneira, según el gobierno, de un enriquecimiento ilícito no justificado que ha movido cerca de 5 millones de dólares en reportes inusuales, según la contrastación de datos de fuentes abiertas entre el SRI, la UAFE, los movimientos financieros del caballero. ¿Cuál es el reto ahora para la Fiscalía? Probar la conexión, porque no hay nada más difícil que probar la conexión de quien aparentemente no tiene ninguna. Revisados los documentos como los estaba revisando antes de entrar al programa, todavía no veo que esté probada la relación directa entre a quien se acusa de ser testaferro, el padre de Rivadeneira y sobre todo el asambleísta Rivadeneira. Habrá que ver cómo avanzan las investigaciones, pero esta mañana se espera una rueda de prensa de la secretaria Anticorrupción, se espera a las 11:30 de la mañana se instale la audiencia para definir el destino de los detenidos provisionales. Y bueno, esto agita un poco, como agita siempre la justicia, el panorama político. Veamos cómo avanzan aquellas cosas. Caliente, caliente está también la Asamblea Nacional, donde ha arrancado ya la etapa de comparecencias para decapitar políticamente a la presidenta del CNE, la señora Diana Tamaín, que enfrenta un pedido de juicio político liderado por los interpelantes, en este caso Fernando Flores y Yanine Cruz, ambos del movimiento Creo. Un pedido de juicio político que es mirado con desconfianza en otras bancadas, porque no se olviden que si cae a Tamaín, sube Pita. Pita es el representante de Creo en el Consejo Nacional Electoral y hay quienes se están refrenando, pese a que se presentan pruebas para muchos solventes, de apoyar un proceso como este, porque creen que es una movida política de Creo para quedarse y apoderarse del CNE. Habrá que ver cómo avanza todo esto y mientras hablamos, tengo que recordarles que ayer por la mañana la Cancillería anunciaba la salida de Gabriela Rivadeneira, de la señora
Caramba, se me ha ido el nombre de la otra asambleísta, de la asambleísta Soledad Buendía y su esposo, y se nos han ido 3 asambleístas principales y un suplente. La memoria me va a jugar una mala pasada si me pongo a acordar los nombres. Se han ido después de estar varios meses refugiados en la embajada de México, más que refugiados, estaban allí como huéspedes. El gobierno aseguraba que no había ninguna investigación contra ellos que pudiera llevarlos a prisión sin antes pasar por el debido proceso, allanar su inmunidad parlamentaria y bla, 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 bla. Pero finalmente el gobierno de México ha decidido asilarlos y Ecuador ha dado un salvoconducto para que sea posible el traslado desde la embajada hasta el aeropuerto. Nos mirarán seguramente ya estos asambleístas vía Facebook desde el lindo México, donde se come bastante bien. Así que mi consejo, coman bastante bien y den suave el picante. Y como todo ahora gira alrededor de la Revolución Ciudadana, esta es una semana de buenas y malas noticias para la Revolución Ciudadana. Tenemos el gusto de recibir esta mañana a uno de sus asambleístas destacados. Hablo, por supuesto, del asambleísta Pavel Muñoz, que es mi invitado esta mañana. Conversaremos largo sobre esta coyuntura, sobre lo que viene en 2021, sobre las posiciones del gobierno. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan. Los leo en la caja de comentarios y podemos seguir las redes la conversación en todas las redes. Un abrazo especial para quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, Pavel Muñoz. ¿Cómo estás? Anderson, gracias. Un saludo para ti, para la producción de este programa y para tu audiencia, evidentemente. Además, con los deseos de Año Nuevo, que sea próspero para todos. Por primera vez en la posta, ¿no? Primera vez, sí. ¿Cómo sí? No me digas que no te hemos invitado, que te hemos invitado, queda bien. Una vez creo que me invitaron, pero evidentemente sí lo he pensado algunas veces y hoy tomé la decisión de venir porque me parece que amerita que podamos conversar sobre la coyuntura. Hay varios temas que podamos conversar y debo decirte que valoré mucho una nota editorial tuya que no sé de hace cuántos días es, pero es fresca, es fresquita, sobre cuál hacías una referencia a, por ejemplo, en el caso Sobornos, ¿no es cierto?, que según tu criterio el aceleramiento de los tiempos para cumplir un objetivo político estaba golpeando aún más la credibilidad de la justicia. Me pareció sensato escuchar eso de tu parte y creo que eso permite que conversemos de ese y algunos otros temas. Yo ese en particular no lo conozco tanto, podemos evidentemente topar algunos de estos temas. Expertise en la economía, pero sí. Aquí hablamos mucho de política. Diría que el desarrollo incluso más que la economía. Vamos a hablar un poco de los últimos acontecimientos que describía en la introducción a la entrevista asambleísta Muñoz. Empecemos por la salida de tus compañeros. Siguen siendo asambleístas, ¿no? Sí. La salida de tus compañeros hacia México, ¿cómo golpea el bloque? Son cuadros importantes, ¿no? Claro, Buendía, evidentemente. la señora Rivadeneira. Está además Carlos Viteri y Luis Fernando Molina, que es el alterno de la asambleísta Mónica Alemán. El golpe ya lo sentimos hace tiempo cuando tomaron la decisión. Y ayer lo que tuvimos es una sensación doble, muchísima tranquilidad porque puedan estar de alguna u otra manera y contentos, alegres nos encontrábamos porque puedan estar, digamos, en mejores condiciones, evidentemente en este momento en suelo mexicano, que dicho sea de paso un agradecimiento al gobierno y al Estado mexicano por seguir respetuoso de una tradición del asido político y esto es lo que está pasando y esto nos alegra, pero evidentemente también nos deja muy tristes, Anderson, porque el hueco que dejan esos 3 asambleístas con sus características cada uno de ellos y de ellas es insustituible para nosotros, evidentemente. ¿Por qué se van? Porque a mí me chocaba mucho. Yo seguí con mucho entusiasmo y poco entusiasmo en mi audiencia el caso de Paola Pavón, que me parecía una mamarrachada presentada ante la justicia. Y cuando Paola Pavón decía que se sentía perseguida política, al igual que Virgilio, yo decía, el discurso ya no suena bien. Ya no suena bien porque tienes a unos compañeros que en lugar de hacer lo que estás haciendo tú, que es enfrentarte a la justicia que consideras injusta, pues se han ido a esconder en la embajada y esto sin ser parte de ningún proceso judicial. Han ido como porque la conciencia les decía, vámonos antes de que nos agarren. ¿Los iban a agarrar por qué?
Hay persecución política, Anderson. Sin lugar a duda, lo digo a ti, sabiendo las críticas que puedo tener en tu propia audiencia, digamos, sabiendo que debo sustentar, no solamente hacer un enunciado retórico, pero hay clarísima persecución política con el correísmo. Yo suelo incluso más bien identificarme más y busco que se nos identifique más como Revolución Ciudadana, pero entiendo también que la identidad política de correísta se pone en juego para cosas positivas como el gran reconocimiento del liderazgo de Rafael y su gobierno, y para cosas negativas como, digamos, la persecución política. Anderson, creo que octubre es una gota de agua que derrama el vaso para muchas personas dentro de nuestra fuerza política, y entre ellos, por ejemplo, el caso de Gabriela o, por ejemplo, el caso de Soledad Buendía. Déjame ponerte ejemplos en el caso de ellas dos particularmente. Soledad Buendía venía haciendo denuncias desde diciembre del 2017 de distinto talante. Desde que hicieron una amenaza de bomba en su casa, desde que le acusaron de ser la principal de una red de prestamistas de Chulco, ¿no es cierto?, ataques y linchamiento mediático, y siempre tuvo, creo que además del acierto, cosa que no hemos hecho todos, de ir denunciando a Fiscalía. Esto pasa, esto pasa, esto pasa, tienes un relato evidente. Yo creo que si no llegaba lo de octubre, en algún momento esa decisión hubiera podido pasar, la de buscar un asilo. De hecho, ella ya pretendía eso. Sepamos que ahí también hay un asocio con su esposo, Edwin Jarrín, que también tiene un conjunto de procesos donde evidentemente creemos que hay mucha injusticia, ¿no es cierto?, en investigación. Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira, compañera mía además en las instancias de dirección política del movimiento, claro, y por lo tanto nos encontrábamos, digamos, no mucho, siempre, todas las semanas, digamos, en reuniones, y siempre estuvo el comentario de Gabriela: me venían siguiendo, sé que han intervenido en mi teléfono, ayer tuve un evento muy curioso, que déjame destacarte, por ejemplo, uno. Cuando un fin de semana, si no estoy mal, ella y su esposa se encontraban fuera de su casa, solo estaban sus dos hijos, sus vecinos le advierten y le dicen: 4 personas vestidas de negro y encapuchadas están queriendo ingresar a tu domicilio, advertido por sus vecinos. Llaman al ECO 911, llamada registrada en el ECO 911, el ECO 911 envía una patrulla, la patrulla hace la indagación y estas 4 personas de negro, que efectivamente tenían cámaras de fotos, querían ingresar al domicilio de Gabriela Rivadeneira, se van en el balde de la camioneta, digamos, ¿no es cierto?, casi como si les hubiera llegado a ver, digamos... llegó el taxi, muchachos. Llegó el taxi, muchachos. Esto fue enviado en un oficio a la ministra María Paula Romo, ministra del Interior. Tengo entendido que ese señalamiento nunca hubo. ¿Qué pasa en octubre, Anderson? En octubre me parece... Antes de que vayamos a eso, sí, ya te dejo continuar una pequeña digresión, porque a mí me parece deleznable que haya persecución política, que haya seguimientos a políticos, que haya espionaje a políticos, y lo condenaré siempre. Hoy, mañana, lo condené ayer también. Pero te quiero preguntar por el ayer. Esta fue una de las características de la inteligencia bajo el gobierno de Rafael Correa. Muchos sufrimos persecución política por parte de los que estaban activamente en la CNI, y nombres hay, va a ser una lista larga. ¿Piensas que ahora les está jugando factura el karma? Digamos que un sector te va a decir que sí, pero mi posición existencial, si tú quieres, y lo digo así, existencial y política sobre esto, es que si incluso quienes tenemos menor edad en este momento en el trajín político, no tomamos la decisión clara de terminar esta idea de que la política es una competición de errores porque se hicieron en el pasado, vamos a seguir deteriorando la política con las consecuencias terribles que eso va a tener para, digamos, las relaciones políticas en una sociedad como la ecuatoriana. Pero reconoces los excesos de la inteligencia de Rafael Correa. Anderson, mi vinculación al haber estado en ámbitos muy técnicos del gobierno en ese momento hace que no haya conocido estos temas. Conversé el otro día con una asambleísta de oposición, voy a evitar su nombre, y esta asambleísta de oposición me decía, ¿no es cierto?, cosas como las que yo en este momento te estoy contando. Entonces yo me puse a pensar que si es que eso pasó, evidentemente, ¿no es cierto?, es una cosa que habría que rechazar. Pero lo que no me queda claro es que la causalidad haya sido efectivamente por una persecución política direccionada. ¿Y por qué no ato esa causalidad? Porque a pesar de haber estado en ámbitos técnicos, en algunos momentos tuve la oportunidad de estar también en ámbitos de decisión política. Nunca, Anderson, nunca en esos ámbitos de decisión política como el Buró Nacional o como el movimiento donde yo lideraba el Instituto de Pensamiento Político, nunca escuché de una disposición de ningún actor político sobre elementos de persecución. Pero bueno, no nos vamos a emplacar en esto para poder avanzar, pero te cito la rotura de brazo que le hicieron a Charlie Pareja Cordero en Perú, ni siquiera respetando los límites
de este país, el espionaje que llevaron a cabo en Panamá para seguir a Galo Lara, que era objetivo político de Rafael Correa dentro del país. Espiaron, acosaron a la familia de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez por las denuncias contra el correísmo. Le allanaron la casa el 24 de diciembre en una Navidad trágica para esa familia. Muchos tuvimos que vivir con patrullas y gente de Senaín siguiéndonos después de publicaciones periodísticas. Evidentemente lo que estamos viviendo es la repetición del correísmo, son los mismos errores. Lo que me describes que ha vivido el asambleísta Rivadeneira, yo te podría decir, el asambleísta Rivadeneira está viviendo el correísmo. Yo te diría 3 ideas breves, efectivamente, con la intención de no quedarnos ahí. Número 1, que no puedo yo verificar que haya causalidad en el sentido de una orden de persecución política en el gobierno anterior. Número 2, si es que esto fue así, dando, digamos, el beneficio de duda o asumiendo tus comentarios, Anderson, es también absolutamente terrible, incluso creo que a ratos hasta más, que un gobierno se haya presentado, ¿no es cierto?, que su carta de presentación sea la de no hacer lo que, ¿no es cierto?, dicen del gobierno anterior, cuando en realidad se está haciendo exactamente lo mismo. Si quieres, en algún momento topamos los temas económicos. Todas las críticas a las herramientas económicas, todas exactamente les han hecho. Y en este momento, el haber hablado de mi objetivo, me estoy refiriendo al presidente de la República, es pacificar. Mi objetivo es terminar esta división política que ha existido en el país entre correístas y no correístas. Mi objetivo es no judicializar la política ni politizar la justicia. Mi objetivo es, ¿no es cierto?, la plena independencia de poderes. Es una práctica, Anderson, en lo absoluto. Independencia de poderes no ha habido. Yo el otro día veía una entrevista tuya y tú le preguntabas a alguien, ¿usted cree que las fuerzas políticas han sido absolutamente condescendientes con Moreno? Pero absolutamente. Y no solo las fuerzas políticas, todo el armaje institucional en la transitocracia que armó. Hay en este momento politización de la justicia y judicialización de la política. Muestra de ello es lo que pasa con los 4 compañeros asambleístas. Entonces, Anderson, me parece que es deleznable decir, critico esto, pero hago exactamente lo mismo. Y por eso creo, Anderson, que está bien que la entrevista no se centre en eso, porque también es incluso una muestra, creo yo, de hacer o de sepultar esa política que cree que debo hacer lo malo que se hizo antes, porque al haberlo hecho estoy facultado para hacerlo. Si es así, vamos a ir por el... Totalmente de acuerdo, 2 errores no hacen un acierto. En el ojo por ojo todos vamos a terminar ciegos, Anderson. Me hablabas de octubre, antes de que te llevara por otros lares. ¿Qué pasó en octubre que fue un detonante? Porque la tesis o la idea que te quisiera manejar es que si no hubiera habido octubre, cualquiera de estos 4 compañeros incluso creo que hubiera podido tomar esa decisión. Octubre pone una gota de agua en un vaso que hace que para algunos digamos que algunos tomen posiciones distintas. Me parece que lo que pasa en octubre es, respecto a nosotros, la consolidación de un escenario de fomentar odio respecto al correísmo. Fíjate la posición inicial, cadenas televisivas, ¿no es cierto?, a todo el mundo diciendo que el correísmo está financiando grupos vandálicos, el correísmo tiene una agenda de desestabilización, la podemos conversar y te puedo decir que absolutamente no, Anderson. Yo ni siquiera estuve en el país todo ese mes, con una licencia por estudios otorgada por la propia Asamblea Nacional. ¿Estás donde? ¿En Argentina? En Argentina. Pero en el monitoreo que pude hacer y el conocimiento que tengo por, digamos, mi rol dentro del movimiento, nunca tuvimos esa agenda, nunca. Siempre una posición democrática. ¿Qué termina pasando? Que en esta campaña, donde yo creo que se incentiva el odio hacia el correísmo, todos estuvimos enfrentados a miedo. Debes conocer, Anderson, que en ese momento hubo rumores de que había actos urgentes para todos los asambleístas, de que se planteaba allanamientos a todos nuestros domicilios. Y evidentemente, ¿no es cierto?, lo que sembraste es con esas absolutas fortalezas inhabilitadoras que tiene el miedo, se sembró miedo. Y frente al miedo puedes tener 2 posiciones. Una, por ejemplo, la de Gabriela Rivadeneira, que no solamente cuida su bienestar, sino el de su familia, particularmente de sus 2 hijos pequeños. O, por ejemplo, el de Paola Parvón, donde dice, bueno, yo tomo la decisión de esperar aquí, venga lo que venga. Sus propias condiciones y contextos familiares son distintos. Tal vez eso explica mucho por qué son 2 posiciones distintas, a pesar de que las 2 son grandes lideresas del proceso. Pero te quiero decir que en ese momento del miedo, todos toman una decisión distinta, desde mi punto de vista, todas legítimas, y los compañeros toman esta decisión, ingresar a la embajada y buscar asilo político. ¿Tú nunca te has planteado? Claro. ¿Sí? Pero por supuesto, Anderson, digo, y es exactamente el mismo razonamiento.
Fíjate con lo que sale el tema de hoy, que no tengo absolutamente ningún conocimiento, y creo que tu nota introductoria es muy interesante. La denuncia planteada o lo que plantea el gobierno, ¿cierto? En un hecho donde casualmente el día que se va Gabriela Rivadeneira sucede esto, digamos, termina poniéndose el punto de investigación a una denuncia iniciada meses atrás. Si no se llega a presentar ningún elemento de sustento, Anderson, creo que sería la peor vileza que podemos enfrentar. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú y yo, si ambos fuéramos políticos, tuviéramos que enfrentarnos en el debate político-ideológico. Podemos ser adversarios. El problema sería que nos creamos enemigos, porque los adversarios debatimos, pero los enemigos buscan aniquilarse. Y yo creo que aquí lo que se ha asumido es que hay algunos que buscan aniquilarse. Y cuando se busca topar y afectar en esa dinámica política a tu familia, y entre ellos pueden estar o tus padres o tus hijos, me parece que es una cosa sagrada. Por lo tanto, cuando yo he sentido, si tú quieres, en momentos de angustia, como los puede haber sentido en estos, incluso 4 años. Recuerda tú el momento de herencias, plusvalías, lo que fuera. Claro. ¿Sí? La única vez, o las veces en las que yo he tenido una posición que me ha hecho a mí pensar si sigo, si mantengo una posición, si mantengo firmeza, nunca ha estado el razonamiento personal sobre mí, sino el razonamiento sobre mi entorno familiar. Y evidentemente muchas veces he creído que la mejor forma de cuidarlos es que yo también cuide mi posición política. Este es un debate, digamos, existencial sobre el cual nosotros nos enfrentamos a diario, Anderson. No hay día en el que no tengamos algo con el que tenemos que decir, y esto ahora hay que, digamos, luchar, contrarrestar, debatir, y al final creo que genera una cosa que desde mi punto de vista es muy lesiva en la política, Anderson, estigmatizar. Fomentar odio respecto a un grupo político me parece que no es la política que este país se merece, sobre todo las nuevas generaciones. Luis Salinas tiene una pregunta, de vez en cuando leo comentarios de la audiencia. Te dice, asambleísta, ¿por qué todos se van a México si durante tantos años les ha gustado tanto Venezuela? Bueno, depende. Yo, por ejemplo, tengo muchas críticas contra el proceso venezolano. Lo comentábamos antes de iniciar la entrevista. No lo conozco mucho y sumo a ese desconocimiento mi respeto de tratar de no referirme de elementos de otros países, más aún si no los conozco mucho. Y México, como en este momento podría ser México o Argentina, porque sentimos que en este momento en la región, después de esa década, desde mi punto de vista, con grandes logros, Anderson, entre 2005 y 2015, si no fijémonos en los resultados que saca la CEPAL, 90 millones de latinoamericanos al menos salieron de la pobreza, ¿no es cierto? Desde el 2014 nosotros sí sostenemos que hubo un proceso de restauración conservadora. Si quieres el ejemplo más claro desde mi punto de vista, que ese sí conozco más que de Argentina, es decir que eso no servía, girar a la derecha y tener unos deterioros sociales, digamos, terribles, a tal punto, ¿no es cierto?, que han tenido que volver, ¿no es cierto?, políticamente a escoger a quienes reprocharon hace 4 años atrás. Entonces esa región que me parece estuvo caracterizada por progresismo y conquistas sociales. Y por alto precio de commodities. Y por altos precios de commodities, efectivamente. Que así también yo soy buen economista, ¿no? Pero no tanto, porque este es un buen criterio, sobre todo cuando pasa eso. Yo suelo debatir con sectores de izquierda, que sectores de izquierda saben decir, bueno, al final, ¿cuál es la lógica y la ventaja que tuvieron ustedes si solamente tuvieron altos precios del petróleo? Y ahí a veces te dicen que no se salió del extractivismo o lo que fuera. Anderson, tú puedes tener dos economías, precios del petróleo y alimentar solamente los números, como pasa ahora. Ahora vamos a tener también con lo de Irán, vamos a tener más altos precios del petróleo. No, duró un día la elevación del precio del petróleo, ya ha vuelto a niveles más o menos normales. Ya, pero digamos, puedes tener, me valgo del ejemplo, tú puedes tener altos precios de petróleo que te generan ingresos a tu economía y tú con eso solo buscas el bienestar de las cifras, como me parece que pasa ahora. O puedes tener altos precios del petróleo, ¿no es cierto?, como pasó en nuestro gobierno, y tú buscas no el bienestar de las cifras, sino el bienestar de las personas. Y creo que eso pasó. Hacer redistribución de esos ingresos en un país como el Ecuador, Anderson, no es menor. Hay gente que busca deslegitimar eso, si solamente redistribuyeron los altos precios del petróleo. Yo, en cambio, no lo relativizo tanto. Yo digo, redistribuir altos ingresos de un Estado como el ecuatoriano para mejorar las condiciones de bienestar de su gente no es absolutamente menor. ¿Qué hay de la corrupción, Pavel? Primero vamos a hablar de la corrupción de antes y luego hablamos de la corrupción de ahora para equilibrar la mesa. Pero a mí me parece que todavía les cuesta mucho aceptar que tuvieron un gobierno lleno de gente corrupta. Tienen un presidente prófugo, tienen un vicepresidente preso, tienen 7 ministros sentenciados.
tiene ministros prófugos, tiene hasta contralor prófugo. A ver, mi respuesta puede... No podemos decir, hombre, sí, la verdad es que sí se nos fue la mano y dejamos que un nido de ratas llegara a las posiciones de poder. Para mí la respuesta de la corrupción puede tener, si quieres, figurativamente 3 minutos te puedo hablar del tema, pero solo los 30 segundos primeros te daría mi posición respecto a la corrupción, ¿no es cierto? Enfático, radical, que hay que exterminar la corrupción y todo corrupto, ¿no es cierto? Ya el de antes, el de ahora, el de mañana. Y agregaría una cosa, al corrupto de lo público y al corrupto de lo privado. Es decir, es tan deleznable para mí un funcionario público que, por ejemplo, decidió recibir una coima, que aquel que decidió dársela, ¿sí? Aquí lo que pasa es que nos solemos fijar en el funcionario público que recibió, no en el privado que quiso dársela. Entonces, si hay que atacar a la corrupción, que la justicia opere y ponga a esa gente donde debe estar. Y si es que es la cárcel, la cárcel. Esa es mi posición enfática y radical. Pero me extiendo un poquito más en darte una apreciación de lo que yo creo que ha venido pasando con la corrupción en su utilización política en el Ecuador y en otros países. En los años 90, si no estoy mal, Napoleón Santos, un político ecuatoriano, hacía una descripción de la corrupción de que fue utilizada como un discurso retórico para decir que el Estado es el corrupto, por lo tanto, al ser el Estado había que delimitarlo, privatizar y lo que fuera. Me da la sensación que hoy vuelve a pasar lo mismo, Anderson. Si hay corrupción, que los casos se juzguen, pero me parece que también hay el deseo de exacerbar la mirada sobre la corrupción para que tú puedas llevar a cabo objetivos políticos. Uno, ¿no es cierto?, llevar a cabo un discurso político donde tu descrédito del Estado es lo primero que dices. Como el Estado es corrupto, no debe regular, no debe controlar, no debe administrar servicios públicos, no debe administrar empresas públicas, y ahí desarrollas toda una agenda. Y lo segundo, que me parece que es una característica novedosa respecto a los años 90, es la utilización de la corrupción para cancelar a tus adversarios políticos. Asumamos que, digamos, los casos de corrupción en el caso ecuatoriano, ¿cierto? Por ejemplo, donde yo creo que hay mucho del elemento Carlos Parejas y Anuseli, ¿cierto? Que se está juzgando y que es la justicia la que debe determinar. Que fue uno de los ministros que citaba. O los ministros que tú citabas. Yo después te voy a citar otros, ¿no es cierto?, que en cambio me van a sustentar la tesis de la persecución política. Pero lo que te quiero decir que es, sobre esos casos, ¿no es cierto?, la justicia con la sanción más severa que pueda haber. Pero, Anderson, da para preguntarse si efectivamente la corrupción fue calcada, pero así calcada, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador. Fue calcada. Tenemos exactamente los mismos corruptos y exactamente la misma lógica de corrupción. ¿A qué te refieres? Lo que te quiero decir con esto es que cuando sostengo que hay un discurso o cuando la corrupción es utilizada como un dispositivo, como un elemento discursivo para decir los corruptos son los que están en el Estado, son los gobernantes, son los de izquierda, son los progresistas, y esas bandas estuvieron lideradas por Cristina, Lula, Evo y Rafael, ya te pones a dudar y dices, efectivamente hay corrupción o hay un discurso donde se fundamenta la persecución política. Solo para cerrar. Te pongo un ejemplo que no entra dentro de ese análisis. A Pepe Mujica, siendo parte del club del socialismo del siglo XXI, nadie nunca le llamó corrupto. Nadie nunca le dijo que su gobierno es corrupto. Es más, su vicepresidente renunció por una acusación de malutilización de $2.600 con la tarjeta de crédito de la vicepresidencia, que está muy lejos de las cifras que conversamos cuando hablamos de corrupción en el Ecuador. A lo que voy es, yo entiendo que cuando hablamos de Rafael Correa podamos entrar a jugar con la persecución política y con el cálculo, porque representa. Cuando hablamos de Carlos Polit, grabado por Odebrecht en audio hablando de las transferencias en dinero y a las empresas que las quería, probado por la Fiscalía cómo se movió el dinero y a dónde, 10 años al servicio como contralor supuestamente independiente del gobierno de Rafael Correa y luego de Lenín Moreno. De acuerdo, Anderson, de acuerdo. Por eso es que yo te diferencio. En ese ejemplo que tú pones, todo el rigor de la ley y todo el peso que tú puedas poner para que puedas exterminar la corrupción. Tú has señalado, ¿no es cierto?, en este diálogo con Odebrecht. Cuando ya la sociedad ecuatoriana empieza a dudar, es cuando, por ejemplo, a Odebrecht no se le vincula pues en un caso donde se habla, por ejemplo, de sobornos o de cohecho. Es decir, yo te doy plata a ti, tú la recibes, tú eres el culpable y yo que te la ofrecí, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos juzgan a los dos en el mismo criterio? Entonces te quiero decir que sobre ese yo no tengo ningún miramiento y es todo el peso de la ley.
Pero en cambio, cuando creo que ese discurso se utiliza para la proscripción de tus adversarios, y ahí déjame ponerte en cambio estos ejemplos. Rafael Correa, 30 indagaciones en fiscalía, ¿no es cierto? Ya se pide incluso una difusión de alerta roja, difusión roja del Interpol. mal El Interpol hecha. no lo acepta, ¿no es cierto? Ya Ricardo Patiño, acusado por instigación, nuevamente buscan al Interpol, el Interpol no acepta. No solo eso, México le da condición de refugiado por temas políticos. El caso de Sofía Espín, por ejemplo, ¿no es cierto? Que perdió su curul, después la propia fiscalía dice, hago un dictamen abstentivo. Sí, Paola upsi, upsi. Pavón, Cristian Hernández, ¿no es cierto? Cristian González, Virgilio Hernández, donde la propia CIDH se pronuncia con medidas cautelares. Hoy sobre Jorge Glass envían medidas cautelares. O el caso de nuestros 4 compañeros. ¿Qué está pasando ahí, Anderson? Que tú ves que o la Interpol no acepta la difusión roja, o CIDH se pronuncia, o un Estado distinto te da medidas o de refugio o de asilo. Pregunta Anderson, ¿algo no está funcionando bien? Y yo creo que efectivamente algo no está funcionando bien, ¿sí? Y ahí me conecto mucho, por eso te digo, respeto mucho la nota editorial que tú hiciste hace pocos días, porque si lo que se nos ha ofrecido es la institucionalización del Ecuador, y lo que se está haciendo es la desinstitucionalización de todo, incluida la justicia, ¿no es cierto? Ya el resultado es nefasto. Y yo te digo, nefasto para ese discurso, nefasto para esas fuerzas políticas, y para nosotros creo que con el tiempo será reivindicativo. ¿Qué pasa en 2021, Pavel? ¿Qué pasa con ustedes? Porque no solo enfrentan un desgaste importante, no solo que ahora no llegan como llegaron en 2006, sin pasado por el que responder. Ahora cuando tú me hablas de persecución política, yo te digo, ¿y qué pasa con esto? Y cuando tú me hablas de corrupción, yo te digo, ¿y qué tal es el ministro de Correa? Y cuando tú me hablas de... Es decir, por cada uno de los temas que le puedas criticar al gobierno actual, va a haber algo que responder del gobierno de Rafael Correa. Eso complica mucho el discurso político para ustedes. Además de eso, están con sus principales cuadros o prófugos o presos. Tienen por fuera a Ricardo Patiño, que era muy hábil para la organización del partido político en territorio. Tienen por fuera a Edwin Jarrín, que también se encargaba de aquello. Tienen por fuera a líderes que ya tenían conocimiento de cómo se levanta un partido desde las bases territoriales. ¿Qué les queda para el 2021? Ni siquiera tienen cómo contar con Rafael Correa en el país, porque no se atreve a venir, porque le tiene miedo a que le metan la mano y lo lleven ante la justicia. Efectivamente, ahí voy a coincidir en el sentido que todos nuestros líderes están, digamos, bajo procesos de persecución política. Todos estamos bajo procesos de persecución política. En la bancada, por decirte algo, todos, ¿no es cierto?, enfrentamos de una u otra forma también esta lógica donde sentimos asedio y persecución política. Pero eso no quita, Anderson, de que, te lo voy a decir así directo y después lo vamos desmenuzando si quieres. Eso no quita de que nosotros no vayamos a ser una fuerza que pelee con mucha incidencia el 2021, y yo te podría asegurar en este momento, apostándote un siguiente café, ¿no es cierto?, de que vamos a estar en la segunda vuelta del 2021. Sin duda alguna vamos a estar. Quedamos la apuesta, ¿no? Quedamos la apuesta. Quedamos la apuesta. Bueno, y que me le traiga otro cafecito al asambleísta, que si igual pueden, ya se acabó gracias, el suyo. ¿Y por qué, Anderson? Porque cuando tú incluso señalas esos elementos, a mí me parece que el ejemplo más cercano que tenemos para poder hacer una suerte como de comparación es el propio de Argentina. Ok. ¿Cierto? Ya. Cristina es... Que es muy distinto. A ver, Cristina no salió corriendo. Pero, se quedó. pero también es una condición absolutamente distinta porque era la peleó, senadora, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Por senadora. Y te digo, yo creo que Rafael estaría aquí claramente. A Rafael me parece que, esto habrá gente que no lo cree, pero yo creo que a Rafael efectivamente le hacen, fíjate cómo lo estoy diciendo, cambiar de decisión por cómo el gobierno estructura el escenario político. ¿Qué te quiero decir con eso? Yo no tengo duda alguna de que Rafael tenía la clara intención de salir de la política y dedicarse a su familia, ¿no es cierto?, fuera del país. No tengo ninguna duda de eso. Nunca me lo ha dicho así de manera que yo te pueda decir porque me lo dijo, porque lo sentí. Porque sentí que en los últimos meses, porque sentí que las últimas decisiones, porque sentí que las últimas conversaciones develaban a un presidente que quería ser expresidente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa después? Y por eso te digo también, lo que pasa es que yo creo que con poca autocrítica el gobierno y los opositores al correísmo, ¿no es cierto?, se analizan. Si alguien ha mantenido vivo el correísmo, si alguien mantiene vivo a Rafael Correa, si alguien mantiene altos nuestros números, son justamente el gobierno y los sectores de oposición al correísmo. Que no se ha dejado de hablar de Rafael Correa desde un día de que salió, ¿no es cierto?, ya,
porque algunas acusaciones, varias o todas, han sido absolutamente burdas, y porque él tenía, conociéndole como es, tenía que salir a defender lo que él consideraba un adecuado legado de gobierno para la sociedad ecuatoriana. Le hacen volver entonces, si tú quieres, al terreno político. Cristina, en cambio, me parece que tomó una decisión distinta. Cristina decidió ser senadora y, evidentemente, ¿no es cierto?, ejercer su rol en la legislación. Si tenía como 200 causas en la justicia, yo también busco la inmunidad parlamentaria, ¿no? Ya, pero fíjate entonces que hay un elemento nuclear que explicaría esa doble posición. Pero salido de esa parte que explicaría condiciones distintas de Correa y de Cristina, en cambio, en el contexto político-social creo que pasa cosas muy parecidas. Un discurso de corrupción, muy amable, un discurso de corrupción que se fue, digamos, volviendo polvo en el caso argentino. Todos habían sido corruptos, todos tenían problemas, nada funcionaba en el Estado. Y cuando de alguna u otra manera la gente, como pasa hoy en las encuestas, por ejemplo, quienes son los ideólogos del gobierno, lo que fuera, deberían preocuparse mucho por lo que pasa en las encuestas. La gente hay un momento que te dice, ¿no es cierto?, en niveles del 70%, algunas que revisé ayer para el caso de Quito, Anderson, antes estábamos mejor. ¿Ya? Sí, claro. Eso significa... El sentimiento se refleja largo en las encuestas. Eso significa... Y el sentimiento de pesimismo de cómo vamos a estar peor en los meses que vienen. Cerca del 85% creo que vamos a estar peor, ¿eh? Claro, y esos son para la gente que sabe de demoscopia en el país, Anderson, dicen que los indicadores sociales son iguales o peores que en el 99-2000. Claro, sin ese detonante de crisis que se va a presentar muy complicada también la situación económica para el 2020. Pero ¿qué está pasando detrás? Que esa lógica, desde mi punto de vista, política utilizada por el gobierno para proscribir al correísmo se agotó, ¿cierto? Una moneda que se desgastó. Y te devela que la gente dice, yo no como del cuento de la corrupción. En otra encuesta aparece como cuarto problema, por primera vez lo veo yo, Anderson, que la gente, ¿no es cierto?, pone, ¿cuál es el cuarto problema? Primero, desempleo, segundo, inseguridad, no me acuerdo el tercero, y el cuarto es que el país no tiene rumbo. Si tú asocias que la gente te dice, antes estábamos mejor, incluso otros te dicen, con Correa estábamos mejor, creemos que en el futuro vamos a estar peor, creemos que el país no tiene rumbo, la gente donde regresa a ver es donde sabe que el gobierno, digamos, solventó sus necesidades. Y lo más cercano que tiene somos nosotros en la Revolución Ciudadana. Le cueste a quien le cueste, Anderson. Si ganamos las elecciones que ganamos entre el 2007 y 2017, ¿no es cierto?, en los números y las proporciones que ganamos, es porque se cumplió una oferta de gobierno. Es porque hasta los sectores más acérrimos en críticas económicas te decían, estos tipos tienen un rumbo, saben hacia dónde están llevando el país. Estamos totalmente de acuerdo con que estén llevando el país allá, pero sabían que teníamos un rumbo. Hoy ni siquiera eso, Anderson, ¿ya? Entonces, esto me parece que en términos sociopolíticos, si tú quieres, son absolutamente perjudiciales para quienes plantearon la política. Así estoy pensando en el gobierno y sus cercanos, por ejemplo, creo, ¿no es cierto? Y te decía que con el paso del tiempo va a terminar siendo reivindicativo para nosotros. Y por eso me parece que al 21 tendrás un escenario, no te diría así igualito, pero te diría con bastantes características similares a la Argentina. ¿Qué hay de los cuadros? Muchos cuadros tenemos, pero... O sea, te pongo un nombre. Entrevistaba a Fabricio Correa esta semana y me decía que él cree que la Revolución Ciudadana se la puede jugar por Pierina. Mira, hay muchos nombres. Yo, si me picas más, me voy a ir a los nombres. No quisiera eso, pero te diría que nosotros, el convencimiento que tenemos es que a los nombres vamos a llegar solamente en tercer lugar, cuando hayan sucedido dos cosas previas. Número uno, que recompongamos un programa para ofrecerle a la gente. La gente se quedó sin horizonte de sentido y nosotros sí tenemos un horizonte de sentido que es recuperar y seguir transformando la patria. ¿Cómo? Haciendo una economía productiva, volviendo a garantizar derechos fundamentales como salud y educación, que hoy no tengas ratas paseando en hospitales que fueron hace poco acreditados internacionalmente, Anderson. Yo creo que esa foto, ese video, no sé si lo viste. Sí, es el video que mejor grafica lo que ha pasado con los servicios públicos ecuatorianos. Yo te diría que incluso hoy también tienes ratas en la administración y ratas caminando, digamos, por las instalaciones de los hospitales. Entonces, recuperar que esto a mí, que yo soy partidario de esta posición, Anderson, una perspectiva de desarrollo para el país, que desde mi punto de vista apunte en dos horizontes. Popular en el sentido de que privilegie a los menos atendidos de la sociedad, ¿no es cierto? Y nacional en el sentido de que cobije a todos,
a los de arriba y a los de abajo. ¿Qué posibilidades hay de que un partido como el tuyo llegue a alianzas si es que se han peleado con todo el mundo, Pavel? Si es que cuando estuvieron en el poder no supieron entender que algún día lo iban a dejar de tener y persiguieron a los de izquierda, persiguieron al movimiento indígena, persiguieron a los de derecha, persiguieron a los de centro, anularon partidos. Se fueron contra los trabajadores y les crearon espejos, se fueron contra los educadores y les crearon organizaciones espejos, se fueron... No hay alguien con quien no se habían peleado. Gracias por la pregunta, porque así como te dije el primero, que es tener un programa, ¿no es cierto?, con políticas claras, políticas públicas, me refiero a ofrecerle a la ciudadanía. El segundo, antes de llegar a cualquier nombre, es la construcción de un frente amplio del progresismo que sume a todos los que pueda sumar, a todos los que pueda sumar, Anderson. Si ahí hay que hacer reconocimientos autocríticos, te digo un ejemplo, el decreto 016 en su momento que te entrevistó con organizaciones sociales, la propia relación con parte del movimiento indígena. Sé que algunos líderes de mi partido político, el propio Rafael, estaría en desacuerdo de que yo te señale estos dos ejemplos por decirte algo, pero yo los vuelvo a señalar. ¿Por qué? Porque es el momento en que necesitamos conversar todos los que somos del sector progresista, porque aquí hay dos cosas que ni nosotros podemos cometer, Anderson, un error que no podemos conversar, ni otros pueden cometer. Yo creo que te decía, ya apostamos un café, que nosotros vamos a llegar a la segunda vuelta. Creo que a eso yo le asociaría, solos no ganamos esa segunda vuelta, Anderson, ¿no es cierto? Sino sobre la base del espectro de alianzas que tengamos en todo el campo progresista, en todo el campo progresista. Nosotros no podemos entender entonces que solo con nuestras fuerzas llegamos. Y sería un gravísimo error de los sectores progresistas que crean que sin el correísmo también llegan. ¿Y tú ves posibilidades de un acuerdo con el movimiento indígena después de que han coincidido al menos en objetivos y en formas de concebir la política en octubre? Totalmente de acuerdo, Anderson. ¿Ha habido ya conversaciones con Isa o con Vargas? No, porque creo que lo primero que hay que hacer, Anderson, cuando tú dices del movimiento indígena... Sí, yo hablo de la generalidad del movimiento indígena. Exacto, pero es importante desde mi punto de vista desmenuzar en unas 2 o 3 partes de esa generalidad. Número 1, porque me parece que la propia dirigencia, ¿no es cierto?, es una dirigencia que no es monolítica, no hay una sola dirigencia. Yo siento que tienes al menos 3 vertientes, una vertiente más del sector más duro indigenista, más duro ambientalista, que evidentemente no tienen ningún deseo de conversar con nosotros. Una segunda vertiente... Yacu Pérez, dices tú. Puede ser la de Yacu, efectivamente, asociado con algunas con otros ONGs, más, ¿no? ambientalistas, lo que fuera. Hay tal vez una segunda vertiente que es la vieja dirigencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí te sumo a Luis Macas, claro, Quispe, Tibán, lo que fuera, con lo cual sí, tampoco. Pero hay en la dirigencia, ¿no es cierto?, una seguramente tercera, cuarta línea, ¿no es cierto?, vertiente, con la que creo que no tendrían ellos problema también de sentarse a conversar con nosotros, con las críticas mutuas que podemos tener. Leonidas Isa, Jaime Vargas, la nueva dirigencia. Creo yo, por ejemplo, ¿ya? Y segunda diferenciación que yo te haría es después de esa dirigencia, con lo cual te diría que incluso a nivel de dirigencia a ratos se vería menos favorable el panorama para nosotros. En cambio, tienes todas las bases del sector indígena y ahí creo que el panorama no es tan desfavorable para nosotros. Yo estoy seguro, Anderson, que tú tienes en el sector indígena gente que podría incluso catalogarse abiertamente como correísta, ¿ya? Es decir, cuando tú señalas eso, de un diálogo y de unos acuerdos, lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, creo que sí va a ser en el momento preciso de poder conversar, de poder tender la mesa, saber que no es una generalidad, ¿no es cierto ya? Y saber que tienes estas diferenciaciones. Una dirigencia que tal vez se muestra más esquiva, pero unas bases que están absolutamente claras en reconocer que en la época de la Revolución Ciudadana tuvieron mejor y más satisfechas sus necesidades básicas. Ok. 2021 es año electoral, año de elecciones y pasa ineludiblemente por el árbitro electoral, el Consejo Nacional Electoral. Durante 10 años se acusó al correísmo de controlar y manipular y ser amo y señor del Consejo Nacional Electoral. Tuvieron allí a los pasacafés del señor Rafael Correa, como Omar Simons, como el señor Juan Pablo Pozo, quienes luego fueron incluso reconocidos por su trabajo por el propio presidente, como quien da una palmadita y ascenso a sus colaboradores. Ahora, el CNE se supone ya no es controlado por nadie, vamos a jugar el juego, y la cabeza del CNE, la señora Diana Tamaín, entra a juicio político a 13 meses de las elecciones.
¿Cuál va a ser la postura de tu bloque, que por cierto se ha visto beneficiado, según leía en los últimos días, con una decisión de la propia consejera Tamaín? Antes de la respuesta, tal vez un comentario breve. Esto, beneficiados de absolutamente nada. Yo creo que lo que hace el Consejo Nacional Electoral ahí es solamente cumplir la ley. Y es lo que pero tiene que hacer. lindos tiempos para cumplir la ley, ¿no? Que No juguemos a ser ingenuos. Pero los anteriores que decidieron no cumplir la ley. Sí, pero vamos, a ver, entremos a eso, porque es importante. La señora Tamaín, el Consejo Nacional Electoral, ha ratificado una decisión en la que participa la señora Tamaín, que juega en favor de reconocer los derechos políticos de la Revolución Ciudadana. Pero El momento en que lo hace es en medio de un juicio político, en el que se calcula desde fuera, los que solamente podemos medio escuchar qué pasa en la Asamblea, que los votos claves para destituir a Tamaín son los de tu bancada. ¿No crees que tenemos que asociar y que 1 más 1 es 2? Porque es posible que se genere el asocio. Yo creo que ahí los miembros del Consejo Nacional Electoral cumplieron un error de timing. Porque los miembros del Consejo Nacional Electoral, desde mi punto de vista, tuvieron que haber tomado esa decisión mucho antes, incluso, de que el tema de Diana Tamaín se pusiera en agenda. ¿Por qué decidieron no tomarlo? ¿No es cierto? Ya eso será una responsabilidad de ellos. Pero, ¿no es cierto?, me parece que ahí ellos cometen un error de cálculo. Yo le cambiaría un poco el sentido de la pregunta si yo estuviera con los miembros del Consejo. Les diría, ¿por qué dilataron una decisión sobre la cual sabían que no tenían ninguna base legal para incidentar la personería jurídica de Fuerza Compromiso Social? Te digo porque, Anderson, sin que conozca a gran detalle el tema. Porque hasta donde entiendo se hace una auditoría sobre el Consejo Nacional Electoral y su sistema informático, no sobre las organizaciones políticas. Se ve las fallas que ha tenido ese sistema y por lo tanto si ese sistema tuvo fallas, significa que dejó de advertir de, por ejemplo, firmas validadas, lo que fuera, al Partido Social Cristiano, a Creo, Alianza País o a Fuerza Compromiso Social. Es decir, las fallas en eso pudieron haber generado y generaron problemas a todas las fuerzas políticas. Y tercero, cuando le dice, entiendo yo la Contraloría, aplique la ley, ellos van a la ley, ¿no es cierto? Y dicen, no tengo ninguna normativa en la ley que me permita a estos señores quitar el partido. Ya, pero déjame reformular la pregunta entonces, para que no me torees. ¿Cómo se paran ustedes delante del juicio político? ¿Crees que se están presentando elementos para tumbar a Tamaín? No te iba a torear la respuesta, te la voy a dar creo que en 3 ideas muy claras, pero te decía que no nos ha hecho ningún favor en lo absoluto, sino que han cumplido nada más que la ley. Tal vez 3 ideas muy breves de juicio político a Tamaín. La primera, tomaremos la posición definitiva después de que ella pase por su comparecencia en la mesa. Y la muestra más clara de ello es que incluso para que vaya a la mesa nuestro voto fue afirmativo, que vaya y explique en la mesa. Así estamos procediendo en todos los juicios políticos, Anderson. Es decir, no podemos, si tú quieres, incluso prevaricar y anticipar un criterio sin que sepamos sus argumentos de descargo. Entonces la escucharemos. Segundo, es que... Pero de momento, con lo que hay sobre la mesa, ¿te parece que el juicio está por lo menos bien planteado? El segundo y el tercero ya eran apreciaciones mías que iban en ese sentido. Cuando tú dices, a ver, juguemos el juego, yo también te digo, juguemos el juego. Y me hago esta pregunta. La señora Tamaín, ¿cierto? La presidenta Tamaín, no viene del sacrosanto Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, no planteaba a la sociedad hace unos meses nada más que lo que venía de ese consejo, y ella fue parte del transitorio, del CNE transitorio, que venía del Consejo de Participación Transitorio. ¿No eran más o menos ángeles los que venían tocados por ese consejo, Anderson? Antes les gustaba, ahora no les gusta. ¿Qué pasó? Yo sí quisiera saber qué pasó. Si con bombos y platillos, digamos, festejaron su designación, yo digo, ¿ahora qué está pasando? Bueno, que a la señora también se le acusa de lo mismo que se acusó toda la vida a Alexis Mera, ¿no? De ser tan correísta como socialcristiano. Y esto me lleva al tercer andarivel, que te digo, ahí te doy mi apreciación política. Yo creo que este juicio político es político al cuadrado, ¿ya? Porque me parece que habría que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que ahí el único apetito que está detrás, o al menos el apetito más visible, es el apetito de Creo y Alianza País de hacerse del Consejo Nacional Electoral, particularmente de Creo, ¿sí? Y te diría ahí, Anderson, ¿por qué incluso si el juicio, nosotros somos jueces políticos, no juzgamos, digamos, idoneidad, o sea, sí cumplimiento de funciones o no, pero no si alguien es honesto, no es honesto, lo que fuera, eso se encarga de la justicia. Pero ¿por qué, digamos, prestarnos para un objetivo político de una fuerza, por ejemplo, como Creo, que desde mi punto de vista está entendiendo tan mal la política, ¿ya? Los serranos tenemos esta fea forma de hablar, pero nosotros ya nos hemos acostumbrado de darle haciendo. Creo le da haciendo las tareas al gobierno, ¿no? Yo creo que, digamos, los coordinadores de bancada de Creo realmente parecen coordinadores de bancada oficialista o voceros del gobierno. Así lo dice Roberto Gómez, ¿no?
cosa que yo he conversado con él, creo que yo le he dicho eso, ¿no? Con nombres y apellidos, que me los evito aquí, Anderson, pero hay clarísima intencionalidad política, me parece que utilicemos estos términos, bajarse a la señora Tamaín para tomarse el consejo. Te apuesto que si no tiene éxito lo de Diana Tamaín, incluso intentarán por algún otro consejero, porque no les interesa si a Tamaín cumplió o no sus funciones, les interesa tomarse el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que también es un consejo que no genera garantías para nadie, no las genera para Creo y seguramente no las va a generar para ustedes, salvo que me digas lo contrario. Este es un consejo que en elecciones seccionales tuvo al país 70 días esperando los resultados de los ríos. ¿Tú sabes lo que pasaría en una elección general con la séptima provincia del país sin dar resultados? La provincia que volteó los resultados en las últimas elecciones, porque claro, no te olvides que allí es que gana la presidencia Lenín Moreno. Esto es para incendiar un país. En eso coincido 100% contigo, 100% contigo. Y te vas a dar cuenta que cuando terminan los resultados electorales nosotros fuimos y somos súper críticos de cómo se dio ese proceso. No solo los ríos, Esmeraldas. Y fíjate lo que pasaba en Manabí. En Manabí quisieron robarse la elección, Anderson. Claramente quisieron robarse la elección. ¿Sí? En Pichincha ya empezaron a hablar también de fraude. Pero no añoras los tiempos de Juan Pablo Pozo. Añoro tiempos donde me parece que se sentía más solidez institucional, Anderson. Y esto te digo porque yo realmente lo primero que yo trabajé en el gobierno anterior fue el tema de reforma institucional. Y claro, no vas a coincidir conmigo y mucha audiencia tuya no va a coincidir conmigo. Pero sí me parece que en varios ejemplos, ¿no es cierto? Antes tenías un mejor desempeño institucional. Te pongo un ejemplo, mejor relación entre el propio Ejecutivo y Legislativo para que no tengas que pasar las vergüenzas de ese veto a la ley económica de diciembre, ¿no es cierto? Ya, las vergüenzas de lo que quieren ahora con el veto del Código de la Democracia, ¿sí? Yo no sé si tú mismo decías en alguna entrevista, no he visto mucho tu programa, pero sí entrevistas claves, y en algún momento decías, por ejemplo, si alguien le planteabas, si no hay decepción en la propia ciudadanía y los actores políticos de los resultados, por ejemplo, del famoso 7 veces sí, de la consulta popular. Es un desastre, Anderson, es un desastre. A la gente le tomaron el pelo. Y a la gente le han dicho que están reinstitucionalizando el país, cuando creo que está sucediendo todo lo contrario. Ahí tienes un consejo de la judicatura transitorio que todavía no se ha permitido que pase un juicio político. Ahí tienes las críticas que está acumulando el CNE, las críticas que acumuló en el proceso electoral. Como nuevamente voy a este ejemplo, los que venían tocados por ese sacrosanto consejo transitorio fueron tan mediocres en las elecciones seccionales de este año. Entonces, Anderson, creo que le engañaron mucho a la ciudadanía ecuatoriana. Últimos 5 minutos de la conversación con Pavel Muñoz, asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana. Gracias por acompañarnos, Pavel. No quiero que te vayas sin hablar un poco del futuro del gobierno. Le quedan 14 meses por delante a un gobierno que no es capaz de pasar un decreto porque le queman 3 llantas en la calle y les bajan los pantalones en una mesa de diálogo. Que no es capaz de pasar una ley porque no controla ni siquiera su propia bancada de asambleístas. Que no es capaz de pasar una ley cuando la pasan porque ni siquiera la leen y la pasan con errores, es vergonzoso. Súmale, por favor, que no, por segundo año consecutivo no es capaz de aprobar su presupuesto general. ¿Se puede gobernar 14 meses más así? Yo creo que van a gobernar 14 veces más así porque siento que hay un pacto de élites pocas veces visto en el país, Anderson. Si uno pudiera ver la línea de tendencia de la popularidad y la credibilidad en la palabra del presidente Moreno, es así, ¿ya? Las encuestas, que yo muchas veces soy crítico a las encuestas porque hay algunas que tienen clarísimas intencionalidades de responder para quienes les interesa responder, ya no hay encuestadora, ya no hay fuente que no coincida en que tienes esto, mal ánimo social, y tienes pésimas calificaciones en la gestión gubernamental y en la credibilidad de la palabra del gobierno. Claro, Perfiles de Opinión ayer, que no es mi absoluta confianza, pero que es una fuente más, aseguraba que la aprobación de la gestión presidencial está en torno al 17,5% solamente. Y eso te está diciendo que entonces casi 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en el presidente, casi 9 de cada 10 ecuatorianos califican mal su gestión y claramente 9 de 10 creen que el país va por mal camino, ¿sí? Pero mi hipótesis, Anderson, es que podrán ser 10 de 10, que mientras este pacto de élites sostenga este gobierno cumpliendo unos objetivos
económicos en los que incluso ha fracasado y se ha mostrado absolutamente ineficiente de cumplirlos, pero, ¿no es cierto?, siguiendo la receta de proscribir al correísmo y para que Rafael Correa no esté en la papeleta, van a quererlo seguir apuntalando. Bueno, plantean ustedes un revocatorio, no son oposición. Bueno, ya queda poco tiempo y planteamos el revocatorio, Anderson. Sí, pero no lo llevaron a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral, que tú dices que puede ser correísta, puede ser social cristiano, se portó absolutamente gobiernista y no nos dio los formularios, no validó el pedido de Ciudadanos, ¿no es cierto?, para que planteemos los formularios. ¿Por qué no nos dejaron recoger firmas para ese proceso de revocatoria, Anderson? ¿Ya? Porque creo que sabían que la gente tal vez planteaba eso. Y fíjate, Anderson, que ahí voy a remarco sobre un tema. Por eso nosotros creemos que somos la principal oposición democrática de este país. Cuando nosotros hemos hecho algún tema sobre lo mal que gobierna el presidente Moreno, lo malo de su gestión, y el país pudiera tener alternativas, siempre deberán ser constitucionales, legales y democráticas, Anderson. Nunca lo contrario. Siempre constitucionales, legales y democráticas. La gente quería tumbarlo en octubre. La gente, los ecuatorianos, yo creo que habría que hacer esa pregunta. Y ustedes no estaban ahí a la expectativa, ¿no? Anderson, nosotros planteamos la discusión del artículo 130. Claramente planteamos. Pero Anderson, ¿en qué país democrático del mundo un asambleísta por plantear ese artículo, la discusión de ese artículo, la asamblea tenía que sesionar? Es vergonzoso que la asamblea no se haya convocado desde mi punto de vista, la movilización más grande de los últimos 40 años. Vergonzoso. Creo que en un momento determinado no le dejaban tampoco sesionar o no querían que sesione. No sesionó. Nosotros planteamos que había que discutir la conmoción interna que vivía este país. Anderson, ¿sabes quién habla de conmoción interna? Al menos 6 veces en un documento oficial, el gobierno. No sé si has revisado bien los considerandos del decreto. El decreto de... Del decreto de excepción. Sí. ¿No es cierto? Ya hablan de conmoción interna. La asamblea debía debatir si había conmoción interna o no había conmoción interna, pero por supuesto, si para eso estamos los asambleístas. Y en el supuesto caso de que en ese sentido hubiera tenido que llegar a analizarse, leerse, hablarse del artículo 130, eso es pecado, Anderson. Eso es golpismo, Anderson. Eso es querer violentar la Constitución cuando estás refiriéndote a un artículo que está en la Constitución. Y si hubiéramos llegado a poner eso en el debate, necesitarías 91 votos, pues, Anderson. O sea, nosotros somos 30. Con 30, con eso no haces un verano, digamos. Con esas golondrinas no haces un verano. Debíamos haber tenido 91 votos. ¿Cómo tú puedes acusarle a una fuerza política de gobernista? Ayer el canciller decía... No, de golpistas. Golpistas, ¿no es cierto? Los acusaban de golpistas no por lo que hicieron en la asamblea, Pavel, que tú lo sabes. Nadie los acusa de golpistas por plantear la muerte cruzada, nadie los acusa de golpistas por querer tener debates democráticos en la asamblea. Los acusan de golpistas porque el gobierno sospecha que detrás de la violencia estaban ustedes, que detrás de la quema de la Contraloría estaban ustedes, donde se quemaron además documentos que en muchos de los casos embarraban algunos de sus cuadros. El gobierno cree que estaban ustedes allí porque asegura que ustedes organizaban a la gente para venir a Quito. El gobierno cree que estaban allí porque líderes históricos del movimiento indígena como Salvador Quispe dijeron públicamente: hemos perdido el control de las manifestaciones, esta es una manifestación correísta. Por eso hay la sospecha de golpismo. Pero Anderson, yo creo que ese es incluso un error político peor. Déjame tener 2 reacciones nada más sobre eso. Sobre la de la Contraloría, primero, por favor, ya lleguen a los culpables. Lleguen a los culpables para que sepan que no somos nosotros. ¿Cómo es posible que a los que les encontraron adentro, en los 3 incendios que hubo en la Contraloría, Anderson, ya, ¿sí? Si en el primero ya hubo un intento que Salvador Quispe dijo, hemos encontrado militares infiltrados, ¿no es cierto? ¿Cómo es que no blindaron pues ese edificio con un cordón militar en medio del despliegue de violencia más alto que hemos visto, violencia estatal más alto que hemos visto? O sea, ¿cómo puede ser, Anderson, que un edificio se te queme 3 veces? ¿Cómo puede ser que no hayas tenido ahí un despliegue de un contingente policial increíble cuando tus vecinos son la Asamblea Nacional que estaba totalmente cercada? Por Dios, encuentren por favor a los responsables, porque a los que les encontraron adentro les cambiaron el tipo penal de terrorismo a daños de bien público, ¿no es cierto? Y nosotros somos los más interesados en que se encuentre la culpabilidad de eso. Cuando porque Salvador dice hemos perdido el control de la manifestación, ¿esta es una manifestación correísta? Porque te decía que en la Contraloría claramente no somos. Y lo segundo, Anderson, creo que es un error político aún más grande. En sociología hay un principio, Anderson, que es el principio de reconocimiento, ¿ya? Yo no puedo estar contigo, pero reconozco que tienes un criterio. Cuando el gobierno hace ese discurso,
¿ya? Sí, sí. Desconoce indígenas, desconoce transportistas, desconoce estudiantes universitarios y secundarios, desconoce gente indignada, desconoce funcionarios públicos votados, desconoce desempleados, desconoce sectores populares movilizados, ¿no es cierto? Ya decir que estos 4, 5, 7 segmentos de la sociedad que están expresando su rechazo respecto a una medida que el correísmo no se inventó, Anderson, o nosotros le planteamos en un momento al presidente plantea un decreto para eliminar el subsidio a los combustibles. Esa es la decisión que tomaron, cuando al día anterior todo el mundo hablaba de la discusión del IVA, ¿no es cierto? Lanzan una gasolina, Anderson, tú lo has dicho, un gobierno que tiene 17% de credibilidad. Solo un loco podía, creo yo, ocurrírsele de que en ese escenario podían sostener una medida de golpe tan grave. Activan a toda la sociedad, desconocen, ahí es cuando digo el tema del reconocimiento, desconocen a todos esos actores y les meten en un solo saco, el correísmo. Cometen 2 graves errores. Número 1, desconocen a esos otros que también están descontentos. Y número 2, nos asignan una capacidad de movilización que efectivamente la tenemos, pero que no era la de octubre antes. Si leemos mal octubre, o te lo planteo así, si leemos bien octubre, podemos restablecer cohesión social que a este país mucha falta le hace. Si leemos mal octubre, como el gobierno lo lee mal, vamos a deteriorar la cohesión social y la paz social tan venida a menos en el país. Pavel Muñoz, encantadísimo Anderson, de conversar contigo. Tenemos una apuesta, ¿no? Tenemos una apuesta. Nos volvemos a ver la segunda vuelta de 2021. Como ustedes, mi conclusión de esta mañana, con esto terminamos. Esto es el punto final. No es la primera vez que me refiero a esto y seguramente no será la última, pero yo sigo terco en insistir que un juicio político contra la presidenta Diana Tamain es inviable, no porque haya cumplido sus funciones, sino porque huele mal, se ve feo. El movimiento, creo, tiene que entender que plantear un juicio político que por rebote los beneficia con la presidencia del Consejo Nacional Electoral no es garantía para nadie y que lo importante es que el Consejo Nacional sea garantías para todos. Este es un Consejo Nacional Electoral que es un cuerpo colegiado y los errores de la presidenta Tamain indiscutiblemente se tienen que expandir a quienes la acompañan en el cuerpo colegiado, incluso, creo yo, a los vocales destacados, a mi criterio, a mi humilde criterio, como Enrique Pita y Luis Verde Soto, que creo que han hecho un esfuerzo tenaz por cumplir sus funciones más allá de lo establecido en la ley. También ellos han fallado. Porque cuando medimos al Consejo Nacional, no medimos nombres y apellidos, medimos a la institución, y la institución es un fracaso de garantías para las próximas elecciones. No tengo que recordar el bochorno de los 70 días que esperamos por los resultados de Los Ríos, algo que podría encender a este país tan polarizado en 2021. No podemos permitirnos el lujo de no tener en 70 días un presidente de la República, porque los señores no pueden hacer lo único que tienen que hacer, contar votos, que es que no es mayor ciencia, que es que los países vecinos, Perú y Colombia, dan resultados en la misma noche de la elección. La señora Tamain que se vaya a poner a tomar un cursito para ver cómo hacen las democracias modernas para cumplirle a sus ciudadanos como lo tienen que cumplir. Mientras tanto, la Asamblea debería estar en capacidad de extender el juicio político a la totalidad de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Si quieren ir a jugar por remover la principal institución a puertas de una elección, pues vamos y háganlo completo. Remuevan a todos, no solo Tamain. Aquí han fallado todos. Nos vemos el lunes. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias por acompañarnos.